Bienvenidos estudiantes de módulo 2 de las ciencias básicas. En esta ocasión le daremos desarrollo a la primera guía de la subproblemática 4, la cual se titula Aspectos teóricos de la promoción de la salud. El objetivo general de esta guía es analizar los fundamentos teóricos de la promoción de educación para la salud. En esta primera parte de nuestra guía vamos a darle desarrollo al primer objetivo, analizar las bases que sustentan el concepto actual de promoción de la salud a fin de comprender su evolución. Para ello, trataremos de abordarlo a través de una línea de tiempo que se ha construido en orden cronológico con la ayuda de nuestro material bibliográfico. Empezaremos entonces con el desarrollo de la guía. El interés creciente en el área temática de la promoción de la salud hace indispensable que hagamos una revisión sobre los antecedentes históricos que dieron origen a esta disciplina, teniendo como marco histórico todo el desarrollo que ha tenido la salud pública en la cultura occidental. En la extensa historia de la salud pública se señalan los hechos más relevantes que están relacionados a los elementos esenciales de la promoción de la salud, que van a ser esos elementos que están más aceptados en la actualidad. Por lo tanto, daremos un vistazo rápido y breve sobre los hechos más relevantes que ocurrieron a través de la historia con relación a la promoción de la salud. Entonces daremos inicio analizando las bases teóricas que sustentan este concepto de promoción de la salud, tratando de resumirlo en una línea de tiempo cronológico, y nos vamos a remontar hasta las creencias primitivas. Y es que las creencias y prácticas primitivas han existido a través de toda la historia, y estas se han utilizado con el objetivo de evitar enfermarse, y siempre han utilizado amuletos, talismanes, hechizos, rituales para conservar o preservar la salud de la población. Y todas estas acciones que hemos realizado o que se han realizado han sido prueba del interés que ha existido siempre por conservar la salud como un bien preciado. Y por lo tanto, ese tipo de intervenciones o de acciones se pueden asimilar o traducir a medidas promocionales y preventivas de la salud. Entonces vemos que esto no ha surgido de ayer para ahora o de la noche a la mañana, sino que ha tenido un recorrido bastante largo a través de la historia, e incluso todavía se pueden observar algunas de estas creencias o prácticas que la población realiza para conservar o preservar su salud. Otro elemento importante que nos permite continuar con el análisis que sustentan el concepto actual de promoción de la salud es la Biblia. Y es que este libro sagrado contiene una gran cantidad de información sobre todas aquellas prácticas preventivas que se llevaban a cabo en aquel entonces para preservar la salud de los habitantes. Estas prácticas eran realizadas a nivel individual por cada persona y a nivel colectivo o a nivel social. Y un ejemplo es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, que está lleno de alusiones a medidas que llevaban a cabo ellos y ellas para poder proteger la salud colectiva. Se puede considerar como una práctica sabia de la promoción de la salud la reglamentación del día de reposo. Y es que muchas de esas recomendaciones se transformaron a través del tiempo en normas religiosas hebreas, dando así o resultando de eso el permitir reconocer a los judíos como precursores de la protección de la salud de la población en general. Otro hecho importante que sale a reducir para lograr el concepto actual de la promoción de la salud es cómo los griegos conceptualizaban la salud. Esculapio era un hombre que vivía más o menos allá por los años 1250 a.C. y era el dios de la salud, y su culto persistió por muchísimo tiempo. Este señor tuvo dos hijas, Panacea e Igea. Panacea era conocida como la diosa de la curación e Igea de la salud. De este nombre de Igea nace la palabra higiene. En los tiempos de los griegos, la higiene tenía una connotación más amplia.
A Igea, por ejemplo, se le reconocía como la diosa del arte de estar sano, entendido esto como la moderación en el vivir o en el orden natural de las cosas. Panacea, por el contrario, era la diosa de las medicinas y de los procedimientos terapéuticos. El balance entre Panacea e Igea se ha roto en los tiempos modernos, con la exagerada supremacía de lo curativo y el gran desarrollo que ha venido evolucionando a través del tiempo de la biotecnología, que a su vez esto se ha convertido en un determinante de inequidad en la salud, ya que hace la atención médica cada vez más costosa e inalcanzable. Para los fines entonces de la promoción de la salud, lo importante para el futuro es restablecer ese equilibrio entre Panacea e Igea. Continuando siempre en la época de los griegos, por ejemplo, en los tiempos de Homero se pedía a los dioses que se les otorgara una larga vida y que si fuera posible también que tuvieran ellos una muerte sin dolor, es decir, una vejez o un envejecimiento sano. En los siglos V y VI a.C. abundaban los valores que se le daban a la salud y al hecho de estar saludable. Los filósofos griegos de esa época consideraban que ser saludable era un don altísimo de los dioses. Platón por su cuenta decía que era mejor tener poco dinero y estar sano que estar enfermo y ser rico, algo muy sabio de su parte. Hipócrates fue el representante máximo del pensamiento griego sobre la vida sana, como fuente de riqueza, lo que hoy fundamentalmente crea la concepción de la promoción de la salud. Los seguidores de Pitágoras también fueron más que médicos, eran una orden religiosa que recomendaban una vida pura, adquirida a través de dietas y prácticas saludables que le daban un gran valor al estar saludable y sano. Por otra parte, se consideraba que los griegos también fueron elitistas en sus prácticas de salud, ya que las recomendaciones de vida sana solo se las otorgaban o se les brindaban a los aristócratas ricos que se podían dedicar al cultivo del cuerpo y al placer, pero no a aquellos que tenían que trabajar y conseguir con el sudor de su trabajo y de su frente el sustento de cada día, es decir, los esclavos. Estos últimos no recibían la información que los aristócratas ricos recibían para tener prácticas saludables para conservar su salud. Continuando con nuestra línea de tiempo, llegamos a la época del Imperio Romano. Y en esto podemos ver cómo los romanos tuvieron una visión más realista de la salud, menos contemplativa, es decir, que observaban con menos atención y detenimiento la realidad, pero siempre conservaron los principios higiénicos tomados en cuenta desde el tiempo de los griegos y los egipcios. Médicos como Plutarco exaltaban el trabajo como fuente de salud, y este decía textualmente: el hombre en buena salud no puede tener un objeto mejor que dedicarse a las numerosas actividades humanas. La pereza no es saludable y no es verdad que la gente inactiva es más sana. Sabias palabras de Plutarco. Para los romanos, el excesivo cuidado del cuerpo era inútil y afeminado, y apareció una concepción más amplia de salud que incorpora la mente, consagrada en el célebre aforismo mente sana, cuerpo sano, frase que hasta hoy en día es actualmente utilizada y puesta en práctica por la mayoría de las personas. El filósofo Ateneo consagró en un hermoso pasaje lo que sería el ideal de desarrollo de los niños, integrando el desarrollo físico, mental y social. Y este decía: a los niños pequeños que han sufrido falta de alimentos debe permitírseles vivir confortablemente y jugar. Se deben dejar en paz, darles alimento en moderada cantidad, y a los 6 o 7 años de edad, niños y niñas deben de encargarse a maestros gentiles y humanos, pensando siempre en la salud y bienestar de los niños, pero no solo en la salud física, sino también en la salud mental de ellos. Continuando siempre en la época del Imperio Romano, llegamos a uno de sus principales representantes y hablamos de el filósofo médico cirujano Galeno, que fue considerado uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua.
Y es que sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de miles de años, en campos como la anatomía, la fisiología, la patología, la farmacología y la neurología, así también la filosofía y la lógica. Por eso es uno de los representantes más importantes de la medicina en la época del Imperio Romano. Otra contribución que hicieron los romanos, y no menos importantes para las políticas públicas en salud, fue lograr institucionalizar los hospitales y clínicas dentro del sector público en sus habitantes. Pese a todo lo bueno y aparte de todo lo que habían aportado el Imperio Romano para la promoción de la salud, este cayó por la corrupción moral y política que vivían en ese entonces, aunque podemos observar que estos problemas aún siguen atentando contra la equidad y la igualdad en la accesibilidad de los recursos para la promoción de la salud de nuestros pobladores hoy en día. Es decir, que no estamos en una realidad alejada de lo que se vivió muchísimos años atrás con la caída del Imperio Romano que afectó a la promoción de la salud. Llegamos a la época del cristianismo y los árabes. Durante el cristianismo se reaccionó contra el cuidado del cuerpo y se exaltó al espíritu como principal elemento de la salud. Y ellos consideraban que la higiene pagana no podía preservar la salud y que no eran necesarias ni las dietas ni los ejercicios, sino que los bautismos, ya que ellos exaltaban al alma como principal estado para cuidar la salud. Pero el cuerpo era el vehículo para llegar al alma. Así que en la Edad Media hubo un pequeño espacio para que la higiene colectiva tuviera realce entre ellos. En esta época, irónicamente, el baño jugó un papel importante, el hecho de bañarse, ya que esto era necesario en la conmemoración de la resurrección y en los monasterios ya existían baños de vapor para los peregrinos. En ese entonces ya se aceptaban las ideas de Galeno porque creían que el alma era más importante y duradera que el cuerpo y fueron abandonados los principios hipocráticos. No obstante, siempre en la Edad Media se difundieron tanto los principios de Hipócrates como las ideas de Galeno en pequeños tratados que resumían cómo debía vivirse y qué reglas debían de guardar ellos para el cumplimiento de estas y poder preservar así la salud. La contribución de los árabes fue muy importante para la medicina, ya que hubieron nombres de famosos médicos, cirujanos y terapeutas de la época que poseían gran conocimiento sobre medicamentos. Con relación a la promoción de la salud, es digno de mencionar al filósofo judío Maimónides. Él nació en Córdoba, España, y escribió una guía de la salud personal a la cual llamó Libro del Consejo. En ese libro él exaltaba la importancia del carácter sobre las viles riquezas, y en su obra llamada Sobre las causas y naturaleza de la enfermedad hacía mayor énfasis en la prescripción del aire libre para conservar y preservar la salud y relacionar la salud física con la salud mental y dejar de tener una visión aislada de la salud física e integrarla con la salud mental. En cuanto a los musulmanes, es digno de mencionar la concepción que ellos tenían en sus hospitales. Y es que estos hospitales contaban con bibliotecas, jardines, patio para la lectura, narradores de cuentos para distracción de los enfermos y por las noches tocaban suaves músicas para adormecer a los que sufrían de insomnio. Pero lo más relevante desde el punto de vista de la promoción de la salud que los musulmanes hicieron fue implementar la política de subsidios a los enfermos hospitalizados, a quienes le daban cierta cantidad de dinero, la cual era suficiente para que ellos se sostuvieran hasta que estuvieran listos para reanudar su trabajo. Esta estrategia lo vemos implementado hoy en día con una ley que ampara a los trabajadores que sufren alguna enfermedad, lesión o accidente y se incapacitan y dejan de ir a laborar. Entonces el seguro está en la obligación de remunerarles el pago aunque no se estén presentando a trabajar para poder sostenerse los días que no van a estar trabajando. En la Edad Media se puede decir que fueron muy pocos los avances de higiene y salud pública.
ya que durante ese periodo ocurrió la gran epidemia de la peste o muerte negra, que devastó al mundo en el siglo XIV y de la que surgió el concepto de la famosa, o ahora en día mejor dicho, famosa cuarentena, ya que era la única medida válida de protección de la salud comunitaria que se aplicó y ahora en día lo seguimos aplicando con esta pandemia del COVID-19. Ya un poco más avanzados en nuestra línea de tiempo, llegamos a la época del Renacimiento. Y contrario a lo que se esperaba para esa época, no se caracterizó por grandes avances en la conceptualización de la salud ni por la innovación en la salud pública. Los siglos XV y XVI se caracterizaron por la lenta aplicación de los principios que se fueron acumulando desde la antigua Grecia, con pocas excepciones. Sin embargo, para efectos de la promoción en la salud, es muy positivo el movimiento renovador en el arte y la literatura. El cuerpo humano, con Leonardo da Vinci, dejó de ser solamente un instrumento de pecado. En el área de la medicina se destacó el humanismo de Paracelso. Este hecho es muy importante, el que voy a mencionar a continuación, en la historia de la salud pública, y es que se registra un nombre importante en esa época y es Fracastoro. Él fue considerado como el primer epidemiólogo por el interés que presentó en las enfermedades epidémicas y en los mecanismos de transmisión de ellas. La expansión del mundo con el descubrimiento de América produce un choque entre los conocimientos y prácticas de las culturas del Nuevo Mundo y la de los europeos, ya que tuvo grandes repercusiones para la salud. Seguramente podemos decir que no solo intercambiaron enfermedades, sino que también medidas de prevención y promoción. Pero lamentablemente existe escasa o casi nula información al respecto. Bien, continuamos ahora con los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVII se registran importantes avances en la medicina. Sin embargo, no es así en la salud pública, siendo quizás el descubrimiento más trascendental el del microscopio. Y con ese descubrimiento de este nuevo aparato, se reconocen así entonces los seres vivos como causantes de enfermedades. En este periodo se cimientan las bases de la bacteriología y la microbiología, que dominaron por mucho tiempo los enfoques de la medicina. Ahora, en el siglo XVIII, por el contrario, sí se marcó grandes cambios. Y es que en primer lugar se volvió a dar mayor realce e importancia tanto a la salud física como a la salud mental para el individuo y la sociedad, para que estos dos interactúen de manera sana y en conjunto puedan llegar a tener un equilibrio en la salud de la población. Y en segundo lugar, porque se reconoció y se determinó el que se hicieran grandes esfuerzos para promover esas prácticas de salud. Llegamos entonces al siglo XIX y es donde nos damos cuenta que este siglo posee una gran riqueza en adelantos científicos, tanto en medicina clínica como en microbiología, patología, fisiología, medicina preventiva, entre otras áreas de la medicina. Son muchos los nombres de personajes ilustres que se mencionan en este siglo. Sin embargo, el representante más grande de esta época y considerado el padre de la medicina social es Rudolf Virchow, y él fue un patólogo alemán muy conocido por los hallazgos científicos sobre los cambios patológicos en las células humanas, y para asombros de muchas personas se convirtió en uno de los más célebres salubristas políticos de la historia. Virchow, al ser un gran representante salubrista y político de la época, realiza diversas investigaciones y trabajos sobre la promoción de la salud. Y él se atreve a declarar abiertamente en esa época que las causas o las determinantes de las enfermedades y las epidemias se encontraban en las condiciones de vida inadecuadas
de la gente pobre. Ahora sí, hemos llegado a las bases teóricas de la promoción de la salud más recientes del siglo pasado. La historia más reciente que antecedió a la renovación de principios y a la construcción teórico-práctica de la promoción de la salud se inicia precisamente con Henry Sigerist. Él es uno de los más brillantes salubristas de todos los tiempos y que concibió las 4 funciones de la medicina de la siguiente manera. Primero, la promoción de la salud. Segundo, la prevención de la enfermedad. Tercero, la restauración del enfermo. Y por último, la rehabilitación. Henry fue el primero en usar el término de promoción de la salud para referirse tanto a las acciones basadas en la educación sanitaria como a las acciones del Estado para mejorar las condiciones de vida de la población. El programa de salud propuesto por Sigerist consiste en una educación libre para toda la población, mejores condiciones para los trabajadores y para la vida de la gente, mejores medios de recreación y descanso, un sistema de instituciones de salud y personal médico accesible para todos y que sean responsables por la salud de la población, y por último, tener centros médicos de investigación y capacitación. A Henry se le pueden considerar también como el precursor de las escuelas saludables, ya que él afirmaba que la escuela es una de las instituciones más importantes de salud pública. Esa influencia que él propuso se mantiene aún en los círculos más prestigiosos de formación y discusión de la salud pública. Otro nombre importante de este siglo es el de Thomas McEwen. Él documentó científicamente los hechos que probaban que la reducción de la mortalidad en Inglaterra después de 1840 se debió principalmente en mayor proporción al desarrollo económico, a la mejor nutrición y a los cambios favorables en el nivel de vida de los ingleses, y no así a las intervenciones de tipo médico que ellos recibían. Los argumentos de Thomas se consideraban fundamentales en el marco teórico de la promoción de la salud, que centraba sus intervenciones en los determinantes de la salud. Ahora sí, después de haber hecho una revisión bibliográfica en una línea de tiempo desde los primeros hechos o acontecimientos que cimentaron las bases para la promoción de la salud, podemos aterrizar o podemos ya enfocarnos en América Latina en los años más recientes. Y es que en América Latina son dignas de mención las corrientes de medicina social y de epidemiología social que ocurrieron en la década de los 60 y los 70. Estos hicieron grandes e importantes cuestionamientos críticos tanto a la teoría como a la práctica de la salud pública y contaron con grandes pensadores de la salud pública, especialmente en los países de Ecuador, México y Brasil. Lo que ha surgido después de este tiempo pertenece a la construcción del marco de referencia de la nueva disciplina de la promoción de la salud en las últimas 2 décadas. Hemos venido viendo, estudiando y conociendo un poco de la historia de cómo es que se ha formado o de dónde es que ha surgido la promoción de la salud. Entonces, para finalizar en este marco, se destacaron diversos documentos en América Latina, como les mencionaba, con planteamientos, declaraciones, informes de conferencias internacionales, entre otros documentos que se tomaron para poder esclarecer los principios, las estrategias y los mecanismos que han hecho posible hasta la fecha pasar de la retórica a la acción de la nueva salud pública, como se conoce ahora como la promoción de la salud. Y estos quedaron en gran parte incluidos en la Carta de Ottawa en 1986. Este documento de la promoción de la salud se considera como el de la máxima excelencia, tanto en lo conceptual como en lo instrumental que concierne a la promoción de la salud.